Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, vamos a hablar un poco más acerca de la enfermedad X. Ya hace unos 2-3 días hice un video donde mencionábamos la noticia de que la OMS ha dicho y se ha preocupado por una posible nueva pandemia que podría venir hacia futuro. De hecho, en el foro de Davos se estuvo conversando ese punto, se ha estado conversando. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se sigue sabiendo, lo que se sigue conociendo acerca de esta posible pandemia que podría ser 20 veces peor que la del año 2020. Eso es importante recalcarlo porque sabemos que la del 2020 no tenía una mortalidad alta, pero al parecer, según lo que se prevé por parte de los científicos de la OMS, esta sí que tendría un riesgo importante, ¿no? para las personas que estén contagiadas. Esto es un tema del que hay que estar pendientes porque a diferencia del año 2020, no estábamos preparados. Es decir, pareciera que surgió de repente, ¿no? Por allá en la China, supuestamente, y bueno, se comenzó a propagar a nivel mundial. Pero ya tenemos la experiencia de vivir una situación de esas, aunque esta, según ellos, sería peor. Pero sí es importante que prestemos mucha atención a todo esto porque no solamente es el tema de la enfermedad, sino las medidas que ellos van a tomar para contrarrestarla. Lo que tienes que saber de la enfermedad X que preocupa a la OMS. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una advertencia sobre una potencial amenaza global que denominan enfermedad X. Esta preocupación se refiere a un hipotético patógeno desconocido que podría desencadenar una crisis de salud pública en el futuro. Y la OMS la utiliza como parte de su estrategia para prepararse ante posibles pandemias venideras. Entonces hablan de que es un virus hipotético. O sea, no es que se haya detectado como tal, no es que lo tengan estudiado según ellos y que esto lo estarían utilizando para prepararse para lo que podría venir. Pero a mí lo que me llama la atención es que, bueno, si no lo han identificado supuestamente, porque sería hipotético, es decir, ellos hablan de un virus que podría venir mucho más fuerte. Pero si no lo tienen identificado, ¿por qué tanta alerta? ¿Por qué tantas alarmas? ¿Por qué aprovecharon allá en Davos y hablaron de esto? ¿Por qué instan a los gobiernos a prepararse? Eso es lo que llama la atención. Desde mi punto de vista, si lo están manejando de esta forma, no es que sea hipotético, sino que ya saben algo que está a punto de llegar, tienen estudiado algo que se viene preparando, porque sabemos que los virus no es producido por la naturaleza y seguramente estos señores saben que ya hay un virus que se está preparando en laboratorio para lanzarlo en contra de la población. Eso es lo que a mí me lleva a pensar, porque, hombre, ¿cómo voy a hablar yo de algo que no existe, supuestamente de algo hipotético, y voy a encender las alarmas? Yo creo que estos señores saben algo que no quieren decir todavía. El término enfermedad X fue introducido por la OMS en 2017 como parte de su lista de agentes patógenos que podrían representar una seria amenaza para la salud mundial, entre los ya conocidos como la enfermedad del 19, la fiebre de Lassa, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el ébola y otros. La enfermedad X destaca como un factor desconocido que podría surgir en un futuro. Lo ven como algo desconocido. No saben qué es, cuándo va a aparecer, cuáles serán los efectos principales que tendrán, cuáles serían los síntomas. Y como decía ahora, me llama la atención que lo vean como algo desconocido, pero sin embargo hablan de eso como si ya existiera. Entonces, eso es como para tener en cuenta. La OMS está en máxima alerta, pero ¿cómo vas a estar en máxima alerta por algo que no sabes si existe? Entonces, aquí es donde está el juego ambiguo de que lanzan la información, alertan a las personas, pero luego dicen, no, espérate, tranquilo, que esto no se ha detectado como tal, no sabemos si existe, es algo hipotético, pero entonces, ¿para qué hablas de esto? Si lo hablas es porque ya esto comenzó a gestionarse, es porque ya existe y están alertando porque en un futuro cercano posiblemente podría desencadenarse un nuevo episodio global de salud pública. Eso es lo que yo interpreto, ¿no? de este mensaje de la OMS. La inclusión de la enfermedad X en esta lista resalta la necesidad de estar preparados para enfrentar crisis de salud emergentes. La OMS busca anticiparse a posibles amenazas y fortalecer los síntomas de salud y la vigilancia sanitaria global. O sea que según esto, ellos lo están manejando así porque quieren anticiparse a lo que podría venir. ¿Y qué es anticiparse? ¿Van a lanzar nuevas cuarentenas, los cubrebocas, nuevos pinchazos? ¿Qué es lo que van a hacer para prepararse? Porque si están mencionando algo, seguramente ya tendrán las medidas y en los próximos meses, quizás a lo largo de este año,
se comiencen a implementar, que es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Empezar a tomar medidas previas a algo que sucedería hipotéticamente en el futuro. Esto está un poco raro, sin lugar a dudas. La experiencia adquirida durante la pandemia de la enfermedad del 19 ha resaltado la importancia de estar listos para abordar enfermedades inesperadas y potencialmente mortales. Vamos a ver este video. Por si el repunte de casos COVID en México y el mundo no hayan generado la bastante preocupación entre los ciudadanos, ahora la Organización Mundial de la Salud ha emitido una nueva alerta sanitaria, esta vez sobre una nueva enfermedad, la cual ha sido denominada Enfermedad X, la cual se advierte podría ser 20 veces más mortal. Pero antes de alarmarnos, vayamos por partes. A pesar de que el término Enfermedad X suele generar temor e incertidumbre, de momento solo es una forma de denominar a la posibilidad de que un nuevo virus detone una nueva pandemia en el mundo en un futuro no muy lejano. Así como parte de los temas a tratar en el Foro Económico Mundial de Davos, la OMS encabezará un encuentro donde se discutirá las acciones contra la enfermedad X. El hipotético padecimiento que se plantea podría detonar una nueva pandemia y ser 20 veces más mortífera. Es importante recalcar que de momento la enfermedad X no existe y no supone una amenaza real, pero se utiliza el término para discutir los posibles escenarios y acciones que tanto la OMS como los gobiernos del mundo pudieran adoptar ante una posible emergencia sanitaria de escala global. Incluso, esta hipótesis forma parte de la lista de patógenos que son prioritarios para el organismo internacional. La OMS explica que la enfermedad X, hipotético padecimiento que de momento no es real, el cual estima como un patógeno de origen desconocido y que podría causar una pandemia internacional grave, se le denomina de esta forma con el fin de lograr que los científicos trabajen en contramedidas médicas para amenazas infecciosas desconocidas. Este nombre, un tanto misterioso, es para referirse a una enfermedad causada por una amenaza microbiana grave, pero actualmente desconocida. Cabe señalar que en el 2017, la Organización Mundial de la Salud añadió la enfermedad X a una breve lista de patógenos considerados de máxima prioridad para la investigación, junto con asesinos conocidos como el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, y el ébola. El fin de acuñar y discutir esta idea es que se fomente el desarrollo de tecnologías, vacunas, terapias, tratamientos, pruebas diagnósticas y medicamentos para amenazas de salud desconocidas. ¿Qué opinas de esta iniciativa y la posibilidad de que la enfermedad X aparezca en el mundo? Es hipotética, es desconocida, pero sin embargo ya se van a comenzar a tomar las medidas para contrarrestar algo que no existe según ellos. Eso es lo que a mí me llama la atención porque se ha hablado allá en Davos, se reunieron ahí para ver qué medidas tomarían. Y esto en los próximos meses seguramente la OMS va a lanzar unos lineamientos para que sigan los gobiernos de los países para comenzar a prepararse. Y bueno, habría que esperar a ver cuáles son las medidas que ellos van a tomar ante una enfermedad que supuestamente no existe. Es esencial entender que enfermedad X no se refiere a una enfermedad específica en sí misma, sino a la posibilidad de un nuevo patógeno desconocido que podría surgir en el futuro y presentar una amenaza significativa para la salud pública. La inclusión de la enfermedad del 19 en la categoría de enfermedad X en sus primeras etapas ilustra cómo un nuevo virus puede surgir de manera inesperada y rápidamente convertirse en una amenaza mundial. Aunque existe cierta divergencia entre los expertos sobre las características que debe tener un patógeno para clasificarse como enfermedad X, la principal advertencia de la OMS es mantenerse alerta ante cualquier brote que pueda afectar la salud humana. La preparación y la vigilancia continua son fundamentales para abordar futuras emergencias de salud y evitar ser tomados por sorpresas. Esto es lo que de momento se sabe, ¿no?, de la enfermedad X y lo que la OMS habría conversado en Davos. ¿Qué conversaron allá? Las medidas que se van a tomar. Obviamente las medidas de contingencia que hablaron por allá no se han divulgado, no las conocemos, pero seguramente nos vamos a dar cuenta pronto qué fue lo que se hizo por allá en Davos. La OMS revela qué significa el término enfermedad X. Vamos a ver qué quiere decir esto. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó que ese término es un marcador de posición para una enfermedad desconocida. El director general de la OMS reveló este miércoles, allá en la reunión de Suiza, que el término de enfermedad X se utiliza para referirse a cualquier enfermedad desconocida y no a una específica. O sea, cualquiera que pueda venir en el futuro que tenga unos efectos pandémicos graves, esa sería la enfermedad X, según ellos. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se celebra estos días en la ciudad de Davos, Adhanom dijo que no es una idea nueva. La primera vez que utilizamos la terminología fue en 2018, declaró el jefe de la OMS, agregando que el término enfermedad X es un marcador de posición para una enfermedad desconocida. Según el señor Adhanom, la OMS se estaba preparando para la pandemia del 19 del año 2020
como para la enfermedad X también. Bueno, pero no se prepararon también porque esa pandemia llegó y causó bastantes problemas, ¿no? Pueden llamar a la enfermedad del 19 a la primera enfermedad X y puede suceder de nuevo, señaló, aclarando que quería desgranar el significado del término en cuestión debido al ruido mediático que últimamente se generó en torno al tema. Pero es que el ruido mediático fue por culpa de ellos. Ellos son los que están anunciando que podría venir una enfermedad X 20 veces peor que la del año 2020. ¿Cómo quieren que no se forme escándalo por redes sociales? Eso es lo que yo no entiendo. Si tú lanzas una advertencia de esas, tienes que estar preparado para los efectos. La gente se va a preocupar. La gente va a pensar que esto es inminente, ¿no? Que surge una enfermedad como estas y estás diciendo que quieres comenzar a prepararte para algo hipotético. Entonces el revuelo fue causado por ellos mismos. En este sentido, agregó que es mejor anticiparte a lo que pueda ocurrir. No debemos enfrentarnos a las cosas sin estar preparados, enfatizó Adhanom. Previamente, la OMS advirtió que una desconocida enfermedad X provocada por un hipotético patógeno podría provocar 20 veces más fallecimientos que la del año 2020. Entonces es normal que la gente comience a preocuparse, comience a sentir miedo, porque ya después de lo que ocurrió en el 2020, muchas personas quedaron traumatizadas con el tema de pandemias, con todo lo que ocurrió, las infecciones, los fallecimientos. Entonces, si dices que viene una peor, obviamente la gente va a sentir miedo y ese miedo ellos lo van a aprovechar para que la gente, pues, sin oponer resistencia, termine acatando las medidas que en los próximos meses estos señores van a poner. Y yo diría que nos están anticipando a esto para que, bueno, la gente ya comience a ser consciente de que tiene que, ya sea aplicarse antídotos, pinchazos, el tema de las cuarentenas posiblemente, o sea, ya nos están preparando para algo que podría venir. Y aunque digan que es hipotético, yo no lo creo. Pues ha sido una estrategia como arma biológica que estos señores siempre han utilizado en contra de la humanidad. Y esa estrategia les ha funcionado. Bueno, primero les sirve para medir la reacción humana, pero también les ayuda a ellos en sus mentes perversas al tema de la reducción de la población. Porque la reducción de la población no solamente es con la enfermedad. La reducción de la población también hacia futuro es con el tema de los pinchazos que más adelante podrían generar otro tipo de enfermedades. Entonces algunos dicen que la enfermedad X podría terminar destruyendo a los que se pusieron el pinchazo en el 2020. Y esto es muy probable, que la enfermedad sea más agresiva con aquellos que se pusieron el antídoto, porque ya sabemos que era experimental y aún así la gente se lo colocó. Entonces, con esta nueva enfermedad ellos podrían estar cerrando el ciclo de su plan. Primero hicieron una pandemia global, fallecieron un número importante de personas. Tiempo después ellos comienzan a planificar una pandemia aún más fuerte, pero ya advierten que es 20 veces peor. Y quizás el tema de 20 veces peor es porque va a atacar a las personas que se inocularon genética experimental en sus cuerpos. Yo le veo sentido a esta teoría, ¿no? Porque si ellos promovieron los pinchazos es para algo. La gente que se lo colocó tendrá algunos efectos. Quizás no fueron inmediatos en la mayoría de los casos cuando pasó esto en el 2020, pero con esta enfermedad se podría estar cerrando la estratagema de reducción de la población. Ahora, ¿cuánta gente se colocó el pinchazo? La gran mayoría a nivel mundial. ¿Cuántos contagios hubo de la enfermedad del 19? Muchísimos. Ahora llega esta enfermedad y empieza a contagiar a la gente. ¿Cuántos fallecimientos va a haber en comparación con la enfermedad del 19? Se van a multiplicar impresionantemente si esta teoría llegase a ser cierta, que a mí me cuadra bastante, pero bueno, esperemos a ver qué pasa en los próximos meses. Ojalá no sea así, ojalá esta enfermedad nunca llegue, pero estos señores tienen sus agendas, ellos las van a cumplir porque ellos necesitan establecer su nuevo orden mundial y el tema de la salud pública es una de las estrategias. Pero además de esto, siempre me gusta tocar el tema profético para que entendamos que esto ya había sido advertido hace mucho tiempo. Hace 2000 años exactamente, en Mateo 24, Jesús advirtió lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Esto, bueno, el tema de los conflictos bélicos los estamos viviendo desde el siglo pasado. Y actualmente, como humanidad, tenemos 2 o 3 conflictos muy fuertes, o sea que esto es una realidad. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca.
pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto es tercer conflicto bélico mundial. Y habrá pestes. Aquí es donde entran las enfermedades. Una de las señales del fin de los tiempos son las pestes, las enfermedades, pero no cualquier enfermedad. Enfermedades que tengan un impacto a nivel global y que mucha gente termine falleciendo. Y también habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí Jesús, en este párrafo, porque sigue la profecía, es muy claro al advertir de unas señales puntuales que marcarían el tiempo del fin. Habla de conflictos bélicos, habla de enfermedades o pestes, de hambre y terremotos en diferentes lugares. Muchos dicen, no, pero esto ha ocurrido siempre. Así es, estas señales que se mencionan aquí han ocurrido a lo largo de la historia. Pero ¿cuál es la diferencia o qué es lo que debemos tener en cuenta para entender el cumplimiento de esto? Cuando todas las señales que se están describiendo converjan en un mismo tiempo-espacio. Es decir, tengan cumplimiento todas al tiempo. Y ahí es donde esta profecía comienza a tener su real aplicación. Cuando haya enfermedades, hambre, terremotos, conflictos bélicos, todos en un mismo presente. Esa es la diferencia con aquella teoría que dice que esto siempre ha ocurrido. Así que por eso hay que estar muy atentos porque, por ejemplo, si vamos nada más al inicio de 2024, hay conflictos bélicos, ya hubo grandes terremotos, se vislumbra una posible pandemia, el tema del hambre continúa, bueno, y esto es algo que no solamente de este año, viene ya desde años anteriores y es una problemática de nunca acabar. Entonces, si esto es una realidad o una problemática de nunca acabar durante hace bastantes décadas, quiere decir que desde el siglo pasado estamos viviendo lo que las profecías llaman el fin de los tiempos. Es que el fin de los tiempos no es de un año para otro. Estamos hablando de años, décadas, donde todo esto tendría cumplimiento. Eso para que lo entendamos. En otra profecía, esta vez de Parravicini, recuerdo que esta fue muy sonada en el año 2020, donde, bueno, se muestra un rostro y dice, resfrío de cabeza, principio de la gran peste. Y esto se asoció con la enfermedad del 19, incluso en este gráfico se muestra como si la nariz fuera un pinchazo, que bueno, podría tener sentido. Pero a mí lo que me llama la atención es que esta profecía podría tener cumplimiento con una peste mayor, porque habla de la gran peste. Y siendo honestos, si bien el COVID tuvo una cantidad de contagios importantes, tuvo unos efectos bastante fuertes a nivel mundial, era una enfermedad que no era peligrosa. Siendo realistas, no tenía esa capacidad de que si usted se contagiaba, pues ya hasta llegó. No. Pienso yo que cuando se habla de una gran peste, tiene que ser algo más fuerte. Esto es lo que yo interpreto de esta psicografía, que podría tener cumplimiento en una futura pandemia que realmente pues tenga unos efectos devastadores. Así que ahí está el mensaje profético, que lo toco para recordar que esto ya había sido anunciado, es decir, todos estos planes que la élite mundial ha tenido en el tema de las enfermedades, ya se nos había advertido para que nos preparásemos. Porque a veces uno quiere prepararse con lo que la OMS dice. No, la OMS está diciendo que viene una enfermedad, entonces yo me voy a preparar. No, si usted estudia el mensaje profético, ya esto desde hace miles de años se le había advertido a la humanidad. Y la recomendación es seguir fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Yo lo decía en el video pasado, es importante conocer cómo funciona nuestro sistema inmunológico para aprender a fortalecerlo, para tener una mejor alimentación, para fortalecer todas las defensas físicas y energéticas que tenemos en nuestro cuerpo para que estas cosas de llegar a venir no nos toquen, o si nos llegan a tocar pues no tenga efectos tan fuertes en nosotros. De momento esto es lo que se sabe de la enfermedad X. Quería traer este video porque estuve pendiente de lo que se habló en el foro de Davos con la OMS y bueno, aquí recopilé esta información para que estemos al día de lo que está ocurriendo. No queda más que esperar a ver estos señores qué siguen preparando y cuáles son las medidas que comenzarán a tocar. Y esto fue lo que se dijo allá en Suiza. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Colóquenme ahí qué piensan ustedes de todo esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles van a ser las medidas? ¿Y cuándo podría comenzar a proliferarse esta supuesta enfermedad? Ahí los estaré leyendo. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Hasta la próxima.